Hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos entender un poco la importancia de la biodiversidad. Hoy tenemos a alguien muy especial, importante, Guille Spallic. Él es fanático de los peces y de la naturaleza en general. Es actualmente el coordinador del COA Carancho, que es el Club de Observadores de Aves de Palermo. Integra el equipo coordinador del Club de Jóvenes Naturalistas de Aves Argentinas. Es miembro del equipo de relevamiento de biodiversidad y mapeo colaborativo en la cuenca Matanza-Riachuelo con el programa Humedales sin Fronteras. E integró asociaciones civiles relacionadas con la pesca deportiva, trabajando en la conservación de los peces y sus ambientes. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, por suerte. Bueno, la pregunta que hago siempre al principio para romper el hielo es, ¿cómo llegaste a los peces? Porque también te gustan las aves. Uf, ¿cómo, cómo llegué a los peces? Qué buena pregunta. En realidad debería decir que no me acuerdo muy bien, porque siempre me gustaron desde muy chico. Es más, tengo una foto que estoy con mi hermana en el planetario, y habíamos sacado unos pececitos y lo teníamos en un frasco, y yo debo tener 4 años en esa foto, y yo estaba mirando lo que ocurría dentro de ese frasco con los peces. Así que desde cuándo me gustan los peces, no sé, pero siempre me gustaron, siempre me llamaron mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención, sobre todo lo que pasa abajo del agua. Es como que hay una cosa tal vez media misteriosa en algo que no tenemos contacto directo con lo que pasa debajo de la superficie del agua. Parece que eso es tal vez la magia para mí la magia que tienen los peces. Es cierto, sí. ¿Y cómo llegaste a aprender? Porque también sos pescador, digamos, te gusta la pesca deportiva. Y bueno, creo que las dos cosas van juntas. En algún punto, cuando empezás a pescar y empezás o sea, un poco la pesca viene como curiosidad a ver qué es lo que pasaba abajo de la superficie, o alguna manera de ver qué es lo que pasaba abajo. Y por otro lado, la pesca en sí mismo, cuando vos aprendés y vas perfeccionándote, te das cuenta que lo que tenés que tratar de hacer es aprender de los peces que vos intentás pescar. Entonces, se da una cosa que se retroalimenta entre sí, o sea, vos querías pescar a determinado pez y necesitabas aprender de ese pez y necesitabas aprender cuáles son sus costumbres, qué come, dónde vive, qué hace, por qué está en esta época del año y por qué no está en esta otra época, por qué Ujú. determinado pez está en el río y determinado pez está en el mar, y si quiero pescar esto tengo que ir en tal época y tal otro, y todas esas cosas te van como sumando cuestiones y vas terminando aprendiendo de los bichos. Y aparte, porque hay algo que tengo, que lo tengo desde siempre, es que soy excesivamente curioso. Entonces, eh, como me llaman la atención estos bichos, o leí o vi documentales o hablé con gente que sabía más que yo, eso es otra cosa que me gusta mucho. Y bueno, y un poco de acá, un poco de allá, un poco por el otro lado, y vas aprendiendo y se van sumando conocimientos y vas viendo qué ocurre un poquito, vas aprendiendo qué ocurre un poco abajo del agua, o en realidad un poco te lo imaginas, ¿no? Claro, sí, porque verlo quizás es más complicado, pero también en el episodio de algas hablamos un poco del buceo y también es un mundo increíble. Pero creo que eso tenemos en común muchas personas que nos gusta la naturaleza, que es la curiosidad. Como que arrancás con un impulso así y después ya está, no puedes parar. Exactamente. Yo creo que la curiosidad implica un montón de cosas, y la capacidad de asombro también, esta cuestión asombrosa que muchas veces tienen los seres vivos, también a mí particularmente me fascinan mucho esas cosas. Flasheo mal a veces viendo cosas que ocurren en la naturaleza, sea con los peces o sea con lo que sea, que vos decís, wow, ¿cómo puede estar sucediendo esto? O sea, es como, hasta es difícil de comprender desde la lógica, y está bueno que suceda eso, que no sea todo pura y exclusivamente lógico. Así que sí, hay un montón de cuestiones relacionadas con eso que creo que tienen que ver con esto de tratar de aprender y en algún punto también tratar de difundir qué es lo que ocurre, porque cuando uno empieza a, a meterse en este mundo también, empezás a darte cuenta un montón de cuestiones que vos decís, pucha, se podrían hacer un poquito mejor las cosas,
para tratar de que esto que a uno le gusta tanto esté un poquito mejor. Sí, totalmente. Bueno, y acá se vienen algunas preguntas más específicas por ahí, que yo abro siempre en mi Instagram. La primera que me hicieron es si los tiburones son peces, si es cierto que son peces. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, si querés arrancamos por algo que es muy loco y es definir qué es un pez. Dale. Eso, sí. Un pez es un vertebrado que no sea tetrápodo, o sea, un vertebrado que no sea ni un anfibio, ni un reptil, ni un ave, ni un mamífero. Eso es un pez. O sea que hay un montón de cosas que decimos Sí. peces. Los tiburones son peces, como son las lampreas, que son un grupo completamente distinto, como son la mayoría de los peces que conocemos, como la merluza, por ponerle un nombre de algo que seguramente muchos y muchas conocen. Ajá. Así que sí, son peces. O sea, que se define por lo que no es, digamos, un pez. Exactamente, se Algo define así. por lo que no es. Es que son tres grandes grupos que están metidos dentro de lo que Sí. son peces. Los condrictios, que son los que dentro de los que están los tiburones y las rayas, por decir algo, parte de alguna otra cosita, Ujú. pero tiburones y rayas son los condrictios, los peces óseos, o que nunca me sale la palabra, osteictios, son la gran mayoría de los peces, que son los que tienen huesos calcificados y tienen aletas con radios, que son como pequeños huesitos. Y después tenés el grupo de las lampreas, que son los agnatos, que son los peces más primitivos que existen. Pero esos tres grupos, digamos, conforman lo que nosotros conocemos como peces y se definen, paradójicamente se definen por lo que no son y no por lo que son. ¿Sí? Por eso los peces es como, es un gran rejunte de un montón de cosas. Sí, muy, muy diverso y amplio. Y preguntaron también qué pasa si, por ejemplo, ponemos un pez de agua dulce en agua salada o viceversa. Bueno, básicamente o explota o se diseca. Porque es así, es completamente... Pobre. Sí, porque lo que ocurre es que son dos medios completamente diferentes en los que la salinidad hace que en uno los peces necesiten todo el tiempo estar sacando líquido de su cuerpo, que si no me equivoco es en el agua dulce. En cambio, en el agua salada, por la concentración de sal que tienen, ellos necesitan retener líquido. Entonces se produce el efecto contrario. Por eso si vos pones un pez de agua salada en el agua dulce se muere inmediatamente. Y si pones un pez de agua dulce en agua salada, se muere. Hay peces que pasan del agua dulce al agua salada, pero para poder pasar, pasan por un periodo de adaptación. No es que pasan de golpe. No es que un día están en agua dulce y el otro día están en agua salada. Tienen como unos días para cambiar su metabolismo. Porque justamente el metabolismo es exactamente al revés. Uno tiene que estar extrayendo líquido todo el tiempo, que es en el agua dulce, y otro en el agua salada tiene que estar reteniéndolo todo el tiempo, porque si no se deshidrata. Entonces son completamente opuestos. Así que eso es lo que pasa. Por eso no puedes poner un Claro. pez de agua dulce en agua salada, o al revés. Sí, se adaptaron así, ¿no? Como que ya son completamente bichos distintos, ¿no? Es que, o sea, sí, comparten por ahí antepasados y todo, pero ya no se parecen, digamos, No, tanto. no, y que justamente Eh, empieza a pasar esto que estábamos diciendo antes, el rejunte, ¿no? De bichos, más allá de lo que sea. Hay peces que sí digamos, tienen la capacidad de estar en agua salada y en agua dulce, pero ese proceso les requiere un tiempito de adaptación para pasar de un medio al otro. No lo pueden hacer instantáneamente. Entonces eso normalmente se da en los estuarios o en los lugares donde se mezcla el agua dulce con el agua salada y los bichos tienen un proceso metabólico que les permite cambiar. Hay muchos peces que eso no lo pueden hacer nunca. O sea, son bichos de mar, bichos de río y se acabó. y tengo, ya que este es un podcast de, bueno, con teorías raras, yo abro las preguntas y una pregunta que me hizo una amiga es si estamos 100% seguros de que no existen las sirenas. No sé, yo te la tiro. 100% seguro no puedo ver nada acá en este mundo. ¿Qué sé yo? No Claro. sé.
No sé, ojalá existan, qué sé yo. Bueno. Siempre que haya algo así sorprendente está buenísimo. La verdad que no creo, pero qué sé yo, no sé, uno nunca sabe. Acá siempre se descubren cosas nuevas. Así que, y eso también es divertido. Así que vamos a dar una chance a que las sirenas existen o están por descubrirse. Ahora vamos a la parte más, para mí más divertida, que en realidad es un escenario horrible, pero bueno, hay que imaginar un poco y jugar, así que por ahí salen cosas copadas. Entonces, para darnos un poco una idea de la importancia de todos estos bichos que nombraste, que aparte son un montón, que conformarían a los peces, vamos a imaginar un escenario. Me costó un montón pensarlo porque ya se va complicando el tema de inventar teorías, no soy escritora ni nada. Y pensé algo que en realidad es algo relacionado a la realidad, porque antes viste que se creía que vos podías tirar todos los contaminantes que querías al océano y que se iban a diluir eventualmente, a diluir porque total hay mucha agua. Y bueno, con esa idea se sigue contaminando y que es la misma que hay ahora, no es tan distinta a la que hay ahora, lamentablemente. Pero bueno, en uno de esos contaminantes hay un contaminante emergente, que de estos nuevos, como también hay restos de drogas, restos de hormonas, restos de medicamentos que quedan en el agua. Y hay uno de esos contaminantes que de un día para el otro empieza a afectar mucho más a los peces y a todos los peces de agua dulce y agua salada, y que se extinguen. En poquito tiempo se extinguen. ¿Qué es lo que pasaría para vos, Guille? Qué buena pregunta. ¿Qué pasaría si se extinguieran los peces? Bueno, primero sería un mundo mucho menos divertido del que es, sin duda. Eso sería lo primero que se me viene a la mente. Sería mucho más aburrido todo. Y segundo, que eso sí creo que cambiaría absolutamente todo, todo. O sea, este planeta gira muchísimo alrededor de los peces. Dentro de lo que son estas cadenas tróficas y todo eso, los peces en gran parte son la base de todo. O sea que si se extinguieran, realmente yo creo que no es que se extinguiría la vida en la Tierra, porque eso no creo que suceda nunca, pero sí que cambiaría absolutamente todo por completo. Sería un mundo completamente distinto, tanto abajo del agua como sobre el agua. Porque si pensamos que los peces nada más tienen injerencia sobre lo que sucede debajo, estamos muy equivocados. Lo que sucede arriba está estrechamente relacionado con que existan peces abajo. Hay muchísimas criaturas y cosas que viven en la superficie que tienen mucho que ver con lo que sucede bajo la superficie con los peces. Entonces yo creo que cambiaría radicalmente un montón de cosas. Sin duda cambiaría la vida en la Tierra como la conocemos ahora, cambiaría si no existieran más los peces. Y cambiaría muchísimo. No sé con las plantas específicamente, pero yo creo que también influiría mucho. Porque, mal o bien, las plantas integran las plantas que están bajo el agua, ¿no? Los peces interactúan todo el tiempo con eso y seguramente alguna consecuencia para lo que pasa arriba debería haber. Así que, o por ejemplo, insectos que polinizan o hacen determinada cosa, por ahí algún bicho que sea depredador de plantas de superficie, sus larvas se crían bajo el agua y se la comen los peces. Si por ahí si no existieran los peces tendríamos una explosión de esos bichos y desaparecerían las plantas. No sé, pero yo creo que indudablemente cambiaría el mundo en el que vivimos por completo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 pero podemos seguir desarrollando Sí, obvio. el tema de, por ejemplo, actualmente sí están algunos peces en peligro y enfrentan amenazas, ¿no? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué es lo que amenaza a los peces? Bueno, hay muchas especies en peligro. Los peces tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Los condrictios, las tiburones y las rayas son los que más en desventaja están, porque son bichos que normalmente se reproducen en pocas cantidades, porque justamente
su ciclo de vida no hacía necesario que esos bichos se reprodujeran de otra manera. Estos bichos están así en el mar hace millones de años, o sea que mal no les fue con esa estrategia, pero ahora se encuentran con que hay alguien que está interviniendo de manera muy marcada en los ecosistemas marinos, que somos los humanos, y bueno, y eso trae problemas para bichos que no tienen la capacidad de reproducción que tienen los otros peces, que en general son los peces óseos, que tienen en general la capacidad de reproducirse muchísimo. Entonces eso de alguna manera le hace como hay un changüí ahí de que aguantan bastante el maltrato que le damos. Pero sí, indudablemente le afectan las mismas cosas, lo mismo que a las especies que están fuera del agua, ¿no? El cambio en los ambientes, indudablemente, los contaminantes, como dijiste vos antes, el plástico, que hoy por hoy es uno de los temas más complejos, el tema del microplástico y todo eso, de que los mismos plásticos están dentro de los peces, es un tema súper, súper complejo. Y eso indudablemente va a cambiar un montón de cosas, las está cambiando. Hay muchos contaminantes que están relacionados con medicamentos humanos y otras cuestiones que también están cambiando. Por ejemplo, el glifosato y algunas otras cosas que se está encontrando presencia de estas cosas en los cuerpos de los bichos, más allá de que estén vivos, y eso hay que ver de qué manera empieza a afectar a las poblaciones en un futuro. Y bueno, y indudablemente el otro tema así como central es el tema de la sobrepesca en muchos casos y la forma en la que se pesca también, no solamente en el exceso de sacar peces de más. La sobrepesca, para que se entienda fácilmente, es pescar más de lo que un stock de peces. Se habla cuando tenés una cantidad de peces, se le dice stock de peces. Cuando vos tenés un stock de peces X, vos podés extraer tanto y eso hace que esos peces puedan reproducirse y volver a mantenerse, y de esa manera, digamos, vos podés tener un ciclo sostenible en el tiempo de pesca. Cuando vos sobrepescas es porque estás pescando más de lo que esa población puede reproducirse. Entonces, claro, a la larga, eso termina afectando a la población de los peces. Y hoy por hoy tenemos un gran problema de sobrepesca. Y el otro problema que tiene la pesca o la sobrepesca son las modalidades o las formas de pesca, las artes de pesca, esa es la palabra, las artes de pesca que muchas veces son bastante dañinas, no solamente con los peces, sino con sus entornos. Hay algunas artes de pesca que destrozan los fondos de los lugares y eso es bastante complejo. Esas que arrastran mucha cantidad, ¿no? Claro, exacto, las que arrastran por el fondo van destruyendo el fondo, y cuando se destruye el fondo se destruye un montón de seres que viven asociados al fondo, que de hecho es casi como uno de los vergeles de vida del mar, están en el fondo. O sea, muchos bichos y cosas viven asociadas al fondo porque es donde pueden crecer. Y si vos destruís esos fondos, destruís un montón de organismos, y después eso tarda un montón de tiempo en volver a su estado. Y eso también es un problema. Y vas rompiendo estas cadenas tróficas y se va destruyendo un montón de cosas. O sea, esto es, vos pescás y destruís el lugar. Entonces es como la combinación de las dos cosas. Es como talar un bosque, para ponerlo para afuera, es como talar un bosque y a su vez hacer una extracción de otra cosa mezclada y metés todo en el mismo circo. Así que eso como son los principales. Después también hay presencia de peces exóticos o especies exóticas que afectan a los distintos peces. Pero yo diría que los problemas fundamentales hoy por hoy que hay a nivel general en el mundo con los peces son los habituales. Los cambios de los ambientes, la pérdida de ambientes, y la sobrepesca. Y bueno, y es un tema complejo porque es hay algo que tienen los peces y es una característica que
que hay que como empezar a reflexionar sobre eso, en la relación que tenemos los humanos con los peces, es que los tenemos muy, pero muy asociados a que son comida. Y no creo que esté mal que sean comida, sino es que hasta muchas veces parece que no fueran parte de la naturaleza. O sea, como bueno, eso que los peces son Claro. comida. Incluso muchas veces me ha pasado con gente que estoy hablando de peces y me dice, uy, me dio hambre. Claro. Porque los tienen muy asociados, claro, los tienen muy asociados a comer. Y entonces ahí pasan algunas cosas como por ejemplo, qué sé yo, en Río Negro, ponele, las leyes de fauna son para todo el resto de las cosas menos para los peces, porque los peces es un recurso natural como si fuera, no sé, qué sé yo, Sí. una Madera, madera, sí. una mina de oro, qué sé yo, no sé, una cosa así. Entonces vos decís, peces, tengo tantos peces, tengo merluzas, no sé, y bueno, ¿y qué hacemos con las merluzas? Las pescamos. Sí, es cierto. Es como si fueran lo único que son. Es una Pero, locura. pero bueno, pero es nuestra relación. Y no es que esté mal. Pero sí es esto de, o sea, lo que me gusta jugar un poco es con esta cuestión de decir, bueno, para nosotros son comida. Los peces, ¿qué son? Comida. Pero son un montón de otras cosas más. Y también tienen un montón de roles más en la naturaleza y en nuestro planeta que hay que buscarle la vuelta para que podamos convivir y que aparte que no los hagamos pelota y después nos quedemos sin un recurso para comer. O sea, eso es también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hoy muchas personas viven de la pesca y si se acaba ese recurso, esas personas no van a tener qué hacer y mucha gente tampoco va a tener que comer. Entonces hay que poner todas las cosas en, la, en las cuestiones estas, ¿no? O sea, no es solamente que uno habla de los peces o estas cuestiones de la conservación y qué sé yo, solamente porque le gustan los peces, sino también es porque, bueno, hay un montón de cuestiones que están relacionadas con esto, que tienen mucho que ver con los humanos. Entonces, hay mucha gente, muchas personas que su medio de vida tiene que ver con los peces, con la presencia de los peces, y si hacemos lío, se va a complicar para esas personas también. Así que, nada, siempre digo que Mm. hay que tratar de hacer las cosas un poquito mejor. Sí, también ahora que lo decís, me pongo a pensar y es de los pocos animales que se consumen que son silvestres, o sea que también hay criaderos, ¿no? Pero digo, en general, estás consumiendo algo que produjo la naturaleza, a lo que vos no invertiste nada, no hiciste nada, es como muy loco eso también. Y también que no sabés qué le pasó a ese pez en toda su vida, o sea, eso de los microplásticos también. Es como que siempre se recomienda porque es saludable comer pescado y de repente decís, pero ¿qué onda los microplásticos? Y es como que es un tema y ahí es como que estamos vinculándonos muy cercanamente con animales silvestres también, o sea, es muy loco. Totalmente, dijiste algo que es clave, y es que tal vez de todos los seres vivos que comemos, los humanos, probablemente el grueso de animales silvestres que seguimos consumiendo sean peces. Los otros los hemos domesticado de alguna manera y los producimos para consumir. Y para, para complicar un poco más el asunto y para que vean que la solución no es tan sencilla, tampoco es una solución criar peces y decir, bueno, no, ahora lo que tenemos que hacer es criar peces y no pescar más peces silvestres. Porque criar peces también implica un montón de cuestiones ambientales que hay que tenerlas en cuenta. Hace muy poquito tuvimos este evento famoso de la salmonicultura en Tierra del Fuego y que se armó todo un bardo y qué sé yo, Sí, qué sé cuánto. Y eso que tiene que ver con que justamente son criar especies de una manera particular y eso trae como consecuencia que se necesiten usar medicamentos, una serie de cosas y eso también genera un montón de desperfectos ambientales. Si vos me sí, preguntás qué sería lo ideal, yo creo que podríamos seguir alimentándonos de peces silvestres, por eso te decía antes que se reproducen mucho, entonces tenemos esa ventaja, ese changüí, pero de una manera razonable y sostenible. Si vos
seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, vamos a generar problemas. De hecho, ya lo estamos generando. Y también la acuicultura también está buena, con prácticas sostenibles y haciéndola bien, pero no creo que una sea el reemplazo de la otra. No creo que se pueda llegar a que vivamos de peces producidos en condiciones controladas, y tampoco que podamos vivir pura y exclusivamente de sacar todos los peces que queremos. Vamos a poder sacar determinada cantidad de peces y vamos a poder criar determinada cantidad de peces. Hay que buscar los equilibrios. Esto es como todos los problemas socioambientales, son complejos de resolver, tienen un montón de aristas, pero bueno, hay que ponerse a pensar y tratar de ver qué vuelta le encontramos para que esto funcione. Sí, algo que me parece loco también, por ejemplo, el tema del salmón, que fue introducido en el sur, que por ahí creemos que el salmón y la trucha son peces patagónicos y no. Y incluso se cuida ese recurso, o sea, si vos vas, no podés pescar todo el salmón que quieras, por más que ese salmón está afectando a esos cursos naturales de agua y a toda la fauna. Es como que se cuida ese recurso y es como una contradicción enorme, que me pareció hace poco cuando fui, que decía, no puedo creer. Bueno, seguimos metiéndonos en problemas complejos, muy complejos, muy complejos, porque hay algunas cuestiones que nosotros ahora tenemos una dimensión o una forma de verlo que en el siglo pasado no se los veía de la misma manera. Entonces, podemos partir de la base de lo siguiente: la introducción de las truchas y los salmones, algunas especies, en el sur, en Patagonia y en casi todas las provincias de Argentina luego, fue fomentada por Perito Moreno. Perito Moreno, para el que no lo conoce, fue el creador de los parques nacionales, o sea, el creador de las áreas protegidas, el que se le ocurrió, tenemos que empezar. O sea, a ver, estamos hablando de un tipo que era súper progre, vamos a decir, de ese momento, que tenía un montón de ideas, entre comillas, revolucionarias, como proteger la naturaleza a principios del siglo XX, y sin embargo introdujeron las truchas. Entonces vos agarrás y tenés que empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué introdujeron las truchas en ese momento? ¿Y por qué introdujeron un montón de otras especies? Y eso tiene que ver con cómo se pensaba en ese momento. O sea, en ese momento era como que los humanos teníamos que intervenir en lo que sucedía en la naturaleza de manera tal de enriquecerla, entre comillas, de generar cambios positivos, y que si introducíamos las truchas, que en estos ríos no hay nada, en estos ríos hay algunas cositas y qué sé yo, pero podemos mejorarlo, porque no es que a un argentino se le ocurrió hacer eso. En todo el mundo pasa lo mismo. Entonces no es que nosotros somos los únicos que se nos ocurrió introducir trucha. No, en todos lados, en Nueva Zelanda tenés trucha, son mundiales, las truchas hoy están en todo el mundo. Y eso tiene que ver con otras cuestiones que había. Ahora tenemos otro pensamiento, otras ideas han surgido y van cambiando las ideas, y este proceso de deconstrucción colectiva es así, es todo. Entonces vos decís, bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos con esto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, no es tan sencillo. Hoy por hoy, como te decía antes, hay mucha gente que vive alrededor de este recurso. Y entonces, veamos cómo lo solucionamos. Hay que solucionarlo, o que hay que llevarlo hacia un camino de solución, totalmente. Pero no es tan sencillo como decir hay que matar a todas las truchas y los salmones que están en el sur. No es tan fácil, y incluso hasta es difícil. Por eso son tan difíciles el tema de las especies introducidas en general, en cómo se solucionan. En el caso de los peces es hiper complejo. Pero bueno, estar hablando de esto en este momento no hubiera sucedido a principios del siglo XX. Estaríamos tratando de idear qué buen pez podemos tener en el sur para que la gente se alimente, o pensarla como un recurso. Bueno, esto tenemos que hacer esto para que haya más cosas acá y qué sé yo. Pero se pensaba de esa manera, y se pensaba en todo el mundo. O sea, no es que acá estaban locos y se les ocurrió traer truchas o ciervos axis. Pasaba que todo el mundo se hacía. Sí, también se desarrolló una economía en base a eso, que bueno, podría haber sido de otra manera, sí, pero bueno, fue así y no podemos reconocerlo, también es parte. Por eso es complejo, pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta, es así. Pero por eso yo siempre digo que no hay que demonizar las cosas, pero sí hay que buscarle la vuelta y la solución y tratar de entenderla. ¿Por qué ocurren esas cosas? Y a partir de entender, empezar a decir, bueno, a ver cómo se puede solucionar esto, qué podemos hacer.
Si hoy por hoy tenés el río Limay con 4 represas en su curso, el río Limay ya no es el mismo río Limay que era antes. Es otra cosa. Bueno, qué sé yo. Que tenga truchas o no tenga truchas no cambia demasiado, porque es un río completamente modificado. Entonces, empezás a decir, bueno, yo creo que hoy por hoy lo principal o donde lo que hay que poner mucha fuerza es en que los ríos que no tienen truchas, que hay todavía, y hay lugares que no tienen truchas, que no tengan nunca truchas, ¿sí? O sea, hoy Claro. tenemos que ponerle esfuerzo en que Sí. no haya más truchas. Ya están en un montón de lados. Bueno, si a alguien se le ocurre, qué sé yo, ponerle el tema de Strobel, ahí el Macato Vian y todo eso, esas truchas que están ahí son relativamente recientes. No había truchas en el Strobel hasta hace 40 años. Eso se introdujeron mucho después por un tema de que se quiso hacer un emprendimiento de piscicultura y una serie de cosas, y se introdujeron truchas en un lugar que antes no había. Y no es que las truchas llegaron ahí porque llegaron subiendo por los ríos, se treparon por arriba de las montañas y llegaron ahí. No, alguien las soltó y porque la trucha todavía no encontró la manera de invadir algo que no llega el agua, ¿no? Si no está conectado por agua no puede llegar nunca. Entonces, bueno, hay que tratar de empezar a concentrarse en que no haya nuevos lugares con truchas, donde no hay truchas, que no haya truchas. Pero bueno, es complejo. Bueno, Guille, y para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco cómo sentís que tu trabajo como divulgador y como persona formadora de otras personas también, porque sos docente en la EAN, que eso no lo pusimos en la presentación, pero es así. ¿Qué sentís que aportás a la conservación de los peces y de la naturaleza en general, pero bueno, de los peces? Bueno, peces, vamos a hablar de los peces. Ya que estamos aquí hablando de peces, hablemos de peces. Yo creo que mi rol hoy, o el que más disfruto hoy, es tratar de que otras personas aprendan o conozcan o valoren a los peces. Me parece que hoy por hoy me divierte mucho tratar de que la gente los entienda, de que la gente aprenda, que los valore, que los admire, que se asombre con cosas increíbles que suceden en este mundo de los peces. Eh, y me parece que hoy por hoy ese es mi principal rol y el que más me genera satisfacciones. Yo un montón de veces, como vos habías puesto, yo laburé bastante y en alguna cosa todavía sigo laburando con lo que es pesca deportiva. Yo ahí un montón de veces hice un montón de charlas tratando de que la gente eh, pesque y devuelva y haga de alguna manera una pesca deportiva lo más conservacionista posible, lo más sustentable posible. Y a mí me dio muchas satisfacciones haber hecho eso y me lo sigue dando porque de alguna manera vos vas viendo que se va cambiando la mentalidad y que ya los peces dejan de ser nada más que comida y pasan a ser valorados no solamente por eso, sino son por la magia que tienen estos seres vivos que son increíbles. Entonces los pescadores los empiezan a valorar de una manera, los buzos los empezarán a valorar de otra, y la gente que está afuera también los podrá mirar de alguna manera y empezar a pensar que no solamente son comida, y que cumplen, aparte de cumplir un rol tremendo en la naturaleza, son bichos increíbles y merecen que los tratemos de una forma un poquito más amable, que simplemente, que simplemente sean comida. Con todo lo que dije antes, ¿no? Sí, obvio. También el tema del turismo, me acordé también que a mí me gustó ponerle cuando vas a Brasil, o por ahí es algo que a lo que accedemos, accedíamos antes más los argentinos, ir a alguna playa así con un poco
nada, de más diversidad que podamos ver, porque acá también, si te vas al sur también, incluso en Patagonia, y los ves a los peces de colores y es como que flasheás un montón. Y por ahí los pescadores lo tienen presente, nuestros peces los tienen más conocidos, como decías vos. Cuando vamos a observar aves, a veces vemos pescadores y es re loco pensar que ellos también tienen una conexión con la naturaleza a través quizás de la comida o no, porque quizás hay algunos que los comen y otros que los devuelven. Pero bueno, están ahí observando la naturaleza, disfrutando, sentados, como que también es algo y que yo por lo menos estoy súper alejada porque no conozco a nadie más que a vos. Y nunca, de chiquita también he ido a pescar, pero es algo que, nada, que también nos podríamos acercar más. Mira, yo creo que esto por ahí puede ser medio polémico, pero claro, pero mal o bien, pescadores de una manera y cazadores de otra manera, tienen un vínculo con la naturaleza. A veces esos vínculos no son buenos y otras veces sí tienen un buen vínculo y un montón de veces ocurre que es mucho más fácil llegarles a un tipo que de alguna manera está en contacto con la naturaleza, como un cazador y un pescador, que a una persona que está completamente fuera del contacto con la naturaleza. Tal vez es más fácil llegarle a esa gente con algún mensaje, porque ya está en ese entorno y ya lo comprende en muchas ocasiones, que por ahí una persona que vive en una ciudad completamente aislada de la naturaleza, en la que un nene llega a un campo, ve una gallina correr y dice, mirá mamá, los pollos caminan. Claro, para el nene un No. pollo es algo que está en el supermercado y punto. Entonces, de Sí. alguna manera, con cosas que hay que cuestionarse, la pesca deportiva y la caza se tiene que cuestionar un montón de cosas. Yo me vivo cuestionando como pescador deportivo todo el tiempo. Pero, a su vez, creo que hay algunas cuestiones más bien ancestrales y cuestiones inherentes a los humanos que tal vez se manifiesten de esa manera y no sean tan racionales y tengan que ver con otras cuestiones. Claro. Pero sí, indudablemente creo que todo lo que ocurre entre los pescadores y esa conexión que ya tienen con la naturaleza es mucho más fácil llegar con algún mensaje porque esa conexión ya la tienen. Entonces, de alguna manera, convertirlos en defensores del ambiente Sí. es mucho más sencillo que por ahí alguna persona que la naturaleza le es completamente ajena, que están completamente desconectados. Me parece incluso que son mucho más peligrosas esas personas que están completamente desconectadas porque tienen una indiferencia muy grande a estas personas que hacen uso, por ahí no el uso que nosotros queremos que tengan, o sea, por ahí con los cazadores es mucho más sencillo el vínculo así más negativo de alguna manera, porque cazar implica matar, la pesca todavía tiene esa vuelta de rosca de que podés devolver los peces y no necesariamente pescar implica el sacrificio del animal, más allá de que le generás un daño, pero en realidad es un daño mínimo y es un daño que, qué sé yo, en otro aspecto con otras criaturas también lo generamos, aunque no tan evidente. Vamos a caminar a un monte y estamos pisando plantas. Esa planta muy graciosa que la pisamos no la está pasando bien, pero bueno, son cosas que suceden y suceden todo el tiempo. La vida y la muerte en la naturaleza están todo el tiempo interactuando. Pero bueno, Sí, también somos parte de eso, de la naturaleza. exactamente, No somos intrusos. exactamente. Entonces, por eso digo que a veces es más fácil por ahí llegarle con un mensaje o convertirlo o que entiendan más la magnitud de estos problemas personas que están relacionadas con la naturaleza que personas que no están relacionadas con la naturaleza bajo ningún aspecto. De eso hablamos un poco en el primer episodio, por si no lo escucharon con Fran. Él mencionaba lo mismo. Y antes de que te vayas, Guille, te quiero hacer una pregunta más, quizás medio difícil, pero vos nombraste muchas veces el rol de los peces. Y supongo que tienen varios, ¿no? Pero para vos, ¿cuál es ese rol? ¿Lo podés así poner en palabras? Mm, no, no lo puedo poner en palabras. No lo puedo poner en palabras. ¿Qué rol tienen? Bueno, listo, chao. Listo. No, tienen muchos roles. Tienen un montón
de roles. Por un lado, roles que son importantes para la vida de los humanos, volvemos al tema de la comida. Y por otro lado, un montón de roles relacionados con el resto de los seres vivos y también esta cuestión de que son muy zarpadamente asombrosos. Es el grupo de vertebrados más diverso de todos. Todos los peces, todos los otros vertebrados sumados, todas las especies de todos los otros vertebrados sumadas, no llegan ni a los talones de la cantidad de especies que hay. Y hay miles y millones de cosas loquísimas con los peces. Peces que viven a 3.000 metros bajo la superficie del mar, que son completamente deformes, peces ciegos que viven en cavernas, cosas extremadamente locas. Por eso también creo que está bueno empezar a verle ese lado, ¿no? Decir, wow, mirá qué cosas increíbles que suceden bajo la superficie del agua. E incluso afuera, porque hay peces que pueden salir afuera del agua y se mueven. Pero bueno, me parece que hay que empezar como a tomar eso, ¿no? A valorar un poquito esas cosas y por eso no sé qué rol cumplirán exactamente, estrictamente, cumplen un montón y está bueno que sea así y está bueno tratar de verles un poquito de la cara distinta. Bueno, ¿qué decís que podemos hacer nosotros para difundir y conservar también? Para difundir, creo que tratar de verlos, tratar de cambiar un poco la mirada sobre los peces y que no sean comida. Y otra cosa que podemos hacer, creo que clave es todo el tema del consumo de plástico y todo eso está estrictamente relacionado con los peces. Así que tratemos de no usar plástico de un solo uso, tratemos de reciclar, de reutilizar y de ver de qué manera podemos tratar de tener un vínculo un poco mejor con la naturaleza, porque esto sí es algo que acciona directamente contra los peces. Entonces, de alguna manera, bueno, es un granito de arena, no es que vamos a salvar a los peces del mundo una sola persona no consumiendo plástico o plástico de un solo uso, pero sí podemos aportar ese pequeño granito de arena. Bueno, Guille, muchas gracias por haber venido, por haberme contado todo esto y transmitido tu pasión, así que mil gracias. No, gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieras, no hay ningún problema. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.